Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a adorar y alabar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Bienvenidos. Ven Espíritu Santo, porque yo fui creado para encontrar la felicidad, la verdadera paz, el gozo más profundo, pero todo es solo se puede encontrar en ti. Las cosas de este mundo me dan alguna felicidad, pero al final siempre me dejan vacío y necesitado. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que me des la gracia de abrirte mi interior y de amarte con todo mi ser, para alcanzar el gozo que vale la pena. Quiero gozar de tu amistad, tu cariño, tu abrazo de amor, tu fuego santo. No permitas que me absorban las cosas del mundo y tócame con la caricia suave y feliz de tu ternura. Ven Espíritu Santo para que pueda entrar en el corazón de Jesús, para que sienta el llamado del Padre Dios que siempre me espera. Ven Espíritu Santo. Amén. Como hermanos en tu casa, celebrar delante de ti tu amor, tu favor y tu gracia. Nosotros entramos por tus puertas con alabanzas, con nuestro servir, pues un día en tu presencia vale más que 1000 días lejos de ti. Somos, Señor, tu iglesia, en tus atrios queremos vivir. Nuestro corazón desea tu poder y tu gloria sentir. Somos, Señor, tu iglesia, en tus atrios queremos vivir. Nuestro corazón desea tu poder y tu gloria sentir, y habitar en tu templo por largos días. Estar aquí, celebrar tu amor, tu favor y tu gracia. Nosotros entramos por tus puertas con alabanzas, con nuestro servir, pues un día en tu presencia vale más que 1000 días lejos de ti. Somos, Señor, tu iglesia, en tus atrios queremos vivir. Nuestro corazón desea tu poder y tu gloria sentir. Somos, Señor, por largos días.
está lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? No hay nadie que me ame tanto como lo haces tú. Llenas todos mis vacíos, mi vida entera te daré. Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre, me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí, Jesús, todo te lo debo solo a ti, Jesús, todo te lo debo solo a ti. Quiero amarte y adorarte. Quiero amarte, mi Señor. 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 Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre, me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí. Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre, me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí. Jesús, todo te lo debo solo a ti, Bienvenidos hoy día martes. Les saludamos desde aquí, desde Stamford, Connecticut, en los Estados Unidos. Le estamos enviando un saludo muy fraterno, muy cariñoso en el nombre del Señor. Y le damos la bienvenida a este programa. Hoy día estamos hablando acerca
del taller de líderes, que ya estamos a punto de concluir 2 semanas más. Bueno, hoy y la próxima semana ya estamos terminando el taller de líderes. Estaremos hablando hoy día acerca de lo que necesita el líder para ser un líder. Muy, muy importante este tema porque obviamente ya sabemos quién es un líder, ya sabemos qué tipo de liderazgo existe, ¿no? Hemos conocido el carácter de un líder, ahora queremos ver qué necesita un líder para ser un verdadero líder. Así que estaremos compartiendo con ustedes esta temática hoy día y le damos gracias a nuestra hermanita Carol Mesa de la Escuela de Evangelización que está compartiendo con nosotros este tema. Darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido esta semana. Nosotros personalmente tuvimos un maravilloso fin de semana en la ciudad de Stanford. Estuvimos compartiendo con todas esas personas que llegaron, más de 30 personas, 35, 36 personas que llegaron a compartir con nosotros el curso Juan el Discípulo Amado. Una experiencia muy bella, muy buena, tanto para las personas que vinieron a recibir el curso como para nosotros también. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de ellos, por su entrega y su disposición a vivir este curso y llenarse de la presencia de Dios a través de su palabra. Le damos gracias a ustedes porque siempre están compartiendo con nosotros en este día martes y que Dios se lo pague porque están ustedes dando su tiempo para compartir con nosotros y también compartir lo que ustedes escuchan con otras personas. Le damos gracias también a cada una de las personas que están trabajando en este podcast y bueno, pedirle a Dios que bendiga sus vidas, sus familias y cada uno de sus planes y sus sueños. Pedimos por la situación que se está generando allá en Ucrania, para que la paz sea el medio favorable para que esto se resuelva y que los poderes que están en medio de todo esto sepan luchar por la paz y no por la guerra. Una situación muy, muy dolorosa, muy triste, porque estamos en este siglo y en este año 2022 en el cual no debería existir ni siquiera la remota posibilidad de una guerra y estamos viviendo esta situación. Cuando el poder llama o cuando las diferentes situaciones que a ellos los llaman les está pidiendo que vayan a esto, a guerra, es terrible. Cuando deberíamos ser unas naciones llenas de la paz de Dios, llenas de la misericordia de Dios, llenas de que el poder no sea lo que nos mande y nos llame a hacer a veces barbarie, pidamos a Dios para que esto se solucione de la mejor manera y pidamos también para que cada uno de nosotros alcemos nuestra voz en protesta de una situación como esta que no es lo que Dios quiere, porque somos hijos de un Dios de amor, no un Dios de guerra. Muy bien, hermanos, entonces tenemos un tema un poco largo y vamos a compartir con ustedes esto en unos instantes, así que voy a compartir un poquito de música católica para poder ir ya entrando en el tema, en la temática que tenemos preparada para el día de hoy. Así que ya regresamos en unos instantes, que Dios me los bendiga y recuerden que corra la palabra. Alzo la mirada y veo el cielo, miro cuán hermosa es tu creación. Siento el viento recorrer mi cuerpo y mi espíritu se goza en tu amor. Al alzar mi voz me elevo al cielo, los ángeles se postran ante ti. La iglesia en una sola melodía bendecirá tu nombre, Jesús. Hoy quiero entregar mi vida a ti. Levanto mis manos en adoración. Ni la tempestad podrá arrancar la gracia y el gozo de mi corazón.
Bienvenidos una vez más a este hermoso programa que corre la palabra. Seguimos con este taller de líderes. La semana pasada se les hablaba del carácter como fundamento del liderazgo, la importancia de cómo debe ser el carácter del líder para guiar al pueblo. Yo les voy a presentar este tema que se llama ¿qué necesita un líder para ser líder? Entonces, lo primero que un líder necesita para ser líder, que es sumamente importante, es ser llamado por Dios y pertenecer a la red del liderazgo. ¿Por qué es importante ser llamado por Dios? Porque a veces sucede que nosotros nos voluntariamos para ciertos ministerios y en realidad eso no es un verdadero llamado. Sin embargo, si digamos yo estoy en iglesia y estoy asistiendo todos los domingos, es posible que tal vez el sacerdote vea que yo estoy asistiendo a la misa y tal vez él diga, esta persona la veo aquí siempre fiel a la iglesia, fiel a los sacramentos, y tal vez le hace una invitación, digamos, para que sea servidor de la palabra, o ministro de la Eucaristía, o ministro de bienvenida, o del ministerio financiero donde se cuenta el dinero y esas cosas. Entonces eso es un llamado. O cuando usted pertenece a un grupo de oración, a un grupo de la cofradía, a cualquier grupo que sea de los movimientos pastorales de la iglesia, usualmente las personas que están de líderes tienen la visión de lo que vamos a hablar más adelante y ven ciertas cualidades en las personas y las llaman a sus ministerios. Entonces, para yo ser líder hay que tener un llamado. Por ejemplo, si yo pertenezco a un ministerio y digamos hay una coordinación, por ejemplo, nosotros en la escuela de evangelización tenemos lo que se llama un equipo timón, que son las personas, tenemos una directora y un equipo timón. Entonces, la directora es la persona encargada de liderar la escuela, pero tiene un equipo timón que son los que se encargan de arreglar y planear los cursos que se dan. Entonces yo no puedo voluntariarme a ser parte del equipo timón si no soy llamada para estar en ese tipo de liderazgo. Lo mismo sucede en cualquier grupo que usted esté. Usted no puede decir, bueno, yo voy a venir a ser el líder de este grupo sin que lo hayan llamado. ¿Por qué? Porque eso va a causar situaciones difíciles. Entonces, en la palabra de Dios vamos a ir a Jeremías, al capítulo 1, al versículo 4. Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Dice, me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la palabra de Dios nos dice que antes de formarnos en el seno de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Y que antes de nosotros nacer, Él nos había consagrado y destinados a ser profetas de las naciones. Entonces, todos tenemos un llamado por Dios. Diferentes. Hay personas que son llamados, digamos, al matrimonio, a la vida familiar, otros están llamados a ser sacerdotes, otros a ser monjitas y otros a ser laicos en la iglesia. Entonces todos tenemos un llamado el cual debemos de descubrir a qué me está llamando Dios. Pero hay personas que tienen un llamado al liderazgo, a dirigir una comunidad, a dirigir, digamos, la pastoral juvenil, a dirigir una pastoral de adultos o la pastoral de matrimonios, o tal vez diferentes ministerios de la iglesia, o a tener a veces hasta cargos políticos y etcétera. Entonces, no todos somos llamados a lo mismo,
tenemos diferentes llamados. Entonces, al llamado que nos estamos refiriendo ahorita es al llamado del liderazgo. Cuando un líder cae, la red del líder es siempre Dios y sabe que sigue adelante no solamente por el papel que tiene en cierto lugar, no solamente por ser líder, sino porque sabe que es Dios quien lo ha llamado a dar ese papel, a tener ese puesto, por decirlo así. Dios llama de diferentes maneras, como le decíamos. Ahora, dice la palabra de Dios que son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque Dios nos llama a todos, pero como les decía, escoge a ciertas personas para papeles claves. Y Dios tiene diferentes tipos de llamados. Como ustedes recordarán en el Éxodo, en el capítulo 3, Dios llama a Moisés de una manera sobrenatural por medio de la zarza ardiente. ¿Quién era Moisés? Era un hombre tartamudo de edad avanzada y sin embargo Dios lo llama para liberar a su pueblo de la esclavitud. Mire qué llamado tan grande. Muchas veces a nosotros nos llaman a que recojamos simplemente tal vez la colecta y ni siquiera queremos hacer eso. Ahora imagínense cuando Dios nos llama para algo grande que es como liderar a un pueblo que era esclavo, que estaba viviendo bajo una esclavitud por ya muchos cientos de años. Entonces, también Dios llama a Samuel de una manera muy especial. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, por si ustedes lo quieren buscar, en Primera de Samuel, en el capítulo 3. Samuel dormía y él vivía con Elí, que era su maestro. Entonces, en medio de la noche, Dios llama a Samuel 3 veces y Samuel piensa que es Elí que le llama y se va donde Elí y Elí le dice, no, yo no te he llamado, vete a dormir. En la tercera vez, Elí se da cuenta de que es Dios quien le está llamando a Samuel y le dice, Samuel, cuando Dios vuelva a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces, hay personas que son llamadas con inspiración divina. Y imagínense que luego de que Dios llama a Samuel, años más adelante, luego es Samuel quien escoge a David. Y David llega a ser el rey David. Y cuando hablamos de este llamado a ser líderes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un líder no es una persona que es llamada nada más para que la vean ahí adelante, que digan, oh, él es el coordinador, él es el que dirige. No, el líder, primeramente, su primer llamado que tiene es a la salvación. El llamado es a aceptar la salvación y a llevar el pueblo de Dios al camino de la salvación. Y el segundo llamado es a servir, porque el mismo Jesús decía, yo no vine a ser servido, sino a servir. Ahora, y por tercero, algo que es muy importante es que el líder debe reconocer que el llamado al liderazgo incluye un llamado fuerte a la santidad. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 nos dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces la palabra de Dios nos dice que no solamente nos ha llamado, sino que nos ha llamado para tener una vocación santa. Y Jesús hace eco a esas palabras muchas veces en el Evangelio cuando dicen, sean santos como yo y mi Padre somos santos. Entonces, el líder
debe de tener también una vida de rectitud, una vida de entregas y una vida con miras a la santidad. O sea, que en el camino que estamos es un camino que nos lleva a la santidad, porque al final lo único que queremos es llegar al cielo, a estar al frente de nuestro Dios. Y como decía, que Él nos ha salvado y que este llamado es gratis y que es por iniciativa propia, o sea que es Dios quien nos llama. No es que nosotros somos tan buenos que Dios dice, esa persona es tan buena que la voy a llamar. No, muchas veces el Señor llama a los pecadores, a los que hemos tenido una vida de pecado, a los que quizás hemos cometido pecados graves, a los que quizás están viviendo situaciones difíciles, pero los llama a servir y los llama porque así Él lo quiere. ¿Para qué? Para que a través de tu testimonio puedas ayudar a otros y cumplas con tu llamado. Dicen que en algunas iglesias de Oriente, cuando alguien entra a una iglesia por primera vez a servir, ellos le dan una bienvenida y le dicen, Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Entonces, eso me parece muy hermoso porque precisamente eso quiere decir que hay personas, como quizás ustedes lo han escuchado antes, que al único Cristo al que van a conocer es al que tú les presentes. Entonces, por eso debemos nosotros ser verdaderamente un verdadero discípulo, un verdadero líder y que tengamos una resemblancia de Jesús, que cuando la gente nos vea puedan decir, esta persona tiene algo especial. Cuando yo hablo con esa persona me da paz. Cuando ese líder dirige, yo siento que puedo ver más allá lo que Dios tiene para mí. Entonces, como les decía, nosotros debemos de ser la resemblancia de Jesús. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo místico de Jesús. Nosotros por medio del bautizo nos hemos sido injertados en la iglesia y hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. No hay ningún ministerio que sea insignificante al cual pueda ser llamados. Algunos son visibles y otros se desarrollan detrás del escenario, pero todos son valiosos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo voy a misa, me llama mucho la atención ver las rosas que ponen en el altar. Y yo sé que esas rosas tuvo que haber una persona que se tomó el tiempo para comprarlas, para cortarlas, para arreglarlas y para ponerlas en los altares, para adorar el lugar, para adornar el lugar donde se va a celebrar la Santa Eucaristía. Entonces, no importa qué tan visible sea tu ministerio o a lo que estés siendo llamado, lo importante es que lo desarrollemos con amor y que tal sea de que estés como el coordinador de un grupo de oración o que sea la persona que se encarga de llevar lo que utilizan los sacerdotes, los pañitos a la hora de la consagración. Hay personas que están encargadas en sus iglesias. Ahorita no se me viene el nombre del pañito, que es el paño que se pone antes de consagrar. Entonces ese pañito luego tienen que ser lavados de una manera especial, ya que no puede ir el agua de esos paños al alcantarillado, tiene que ir a un lugar especial. Entonces
hay personas que no se ven haciendo eso, sin embargo, es un llamado muy precioso a tener tú que lavar esos pañitos donde estuvo la sangre y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que es muy importante es que el servicio para nosotros, los bautizados, no es opcional. No es que yo sirvo si me da la gana o no, o bueno, Dios me llamó, pero yo no estoy seguro. No es opcional. ¿Por qué? Porque en el bautizo nosotros somos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Entonces tenemos un llamado a llevar ese sacerdocio, a llevar al mundo ese reinado y a profetizar todo lo que Dios tiene para su pueblo. ¿Qué está sucediendo hoy en día con muchas de las iglesias locales? Y yo sé que este programa se escucha en muchas partes del mundo. Aquí en Norteamérica estamos viendo una escasez de sacerdotes y también estamos viviendo situaciones que las parroquias tienen financieras donde están cerrando. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes feligreses ni el suficiente ingreso financiero para poder mantener las iglesias abiertas. Entonces, si eso está sucediendo en tu parroquia, es bueno que tú te acerques al sacerdote y le digas: Padre, estoy aquí para ayudar en lo que usted desee o en lo que usted necesite. Y dejar que el sacerdote le haga un llamado especial o específico. Ahora, hay personas que buscan comodidades, que digamos, dicen, bueno, yo voy a ir al grupo de oración de, de Ciudad Colón, porque ahí sí se siente la presencia de Dios. ¿Cómo va gente a ese grupo de oración? No hay ni siquiera donde sentarse. En cambio, en el de mi pueblo, ahí solo van, como dicen, 3 gatos. Entonces, ¿qué está pasando? Que en realidad estamos buscando ser servidos y no servir, porque esa usualmente es nuestra inclinación natural. Entonces, les decía que lo que se necesitaba para ser un líder era primero ser llamado y segundo es tener disposición. El decirle a Dios: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, como les decía, en Isaías 6, en el capítulo 8, dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos qué hermoso cómo Dios pregunta a quién envía y Isaías le contesta. Con toda la disposición de su corazón le responde. No solamente le contesta, sino que esto es muy importante. Isaías escucha el llamado. Escucha que Dios hace una pregunta donde dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías tenía una disposición increíble y él dice: mándame a mí. Lo mismo pasó con David. David era un joven pequeño que fue llamado por Dios a una edad como aproximadamente los 14 años. Era un jovencito muy apuesto, guapo, pero era un pastorcito. Su trabajo era cuidar las ovejas. Sus hermanos eran más grandes que él, tenía más experiencia. Entonces el pueblo de Israel tiene que ir a una guerra y David se ofrece.
él dice, yo voy a la guerra. La gente hasta se burlaba porque decían, ¿cómo va a ir usted si ni siquiera le queda lo que usaban en aquel tiempo, las armaduras para las guerras? Pero David tenía una convicción del llamado que había recibido de Dios y él les dice, yo voy en el nombre del Dios de Israel. Entonces, hoy el Señor te invita a ti a que tú tengas esa misma disposición y que aceptes el llamado que Dios te está entregando. El llamado que sea, el llamado a lo que sea. Entonces, a veces Dios nos llama. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Yo empecé en los caminos de Dios en un grupo de jóvenes y me invitaron a que si yo quería hacer, a mí me encantaba el coro, no que yo sepa cantar, pero siempre me ha gustado cantar. Entonces, yo lo que quería en mi corazón, yo decía, uy, qué lindo estar en ese coro, qué lindo estar cantando con esas muchachas, cómo cantan, cómo animan. Pues resulta que me llaman, pero a servir en la puerta, a estar abriéndole la puerta a los jóvenes que entraban, o si alguien se iba, decirle que le vaya bien, o a tomarle las información cuando ellos llegaban para uno darle seguimiento. Entonces, en ese momento no era lo que yo quería hacer, sin embargo, acepté el llamado y luego pasaron los meses y los años y luego me hicieron una invitación al coro del grupo de jóvenes. Entonces, Dios a veces te empieza en el lugar menos, o sea, en lo que tú menos te imaginas, ahí Dios te quiere poner. Y lo importante es que lo hagamos con toda nuestra disposición. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, lo que somos es obra de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús, con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, si nosotros creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, entonces vamos a creer que somos una obra de Dios y que hemos sido creados, como dice la palabra, en Cristo, con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Y vale la pena recordar que cuando Dios hizo la creación, Dios nos hizo con miras a que viviéramos una vida feliz, una vida de armonía, una vida de naturaleza, una vida de amor. Y nosotros, por el pecado, el pecado de Adán y Eva, no pudimos disfrutar esa vida, pero la palabra de Dios nos recuerda que nosotros hemos sido creados con miras a las buenas obras que Dios ha dispuesto. ¿Cuáles son esas buenas obras? Dios quiere que todos los hombres se salven, dice la palabra de Dios, y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y a quién va a utilizar para que las personas se salven y lleguen a ese conocimiento? A ti y a mí. Nosotros hemos sido creados para el servicio de Dios, no solamente para servirle, sino para adorarle. Y como referencia en Jeremías 1:5 nos dice que hemos sido puestos en este mundo para una asignación especial. Y este punto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque hay tantas personas en este mundo que están sufriendo la soledad y que sufren esta soledad, se sienten que están perdidos, que no tienen dirección,
¿Por qué? Porque quizás no han puesto su atención en Dios. ¿Por qué? Porque como nos dice la palabra de Dios, todos tenemos, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo descubrimos ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros? Continuando en el camino, continuando siendo un líder, viendo qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Quieres ser un líder? Para ser un buen líder necesitamos esa disposición. Yo recuerdo que hay un hermano de la iglesia al cual queremos mucho y lo recordamos siempre, Efraín Macías, que vive en el estado de Florida, que nunca se me olvidará lo que él decía. Que él, después de que había un retiro, una asamblea, a veces llegaban hasta 500 personas a la asamblea. Entonces él decía, ¿cómo yo sé cuando una persona quiere servir? Es aquella persona que se queda al final a guardar las 500 sillas que habían en el salón. Y es cierto, porque cuando tú has recibido un llamado o la unción de Dios, tu deseo es servir. ¿Dónde se ven los servidores? Son aquellos que se quedan para preparar el pan para después de la asamblea, son aquellos que tienen esa disponibilidad de limpiar el salón. Entonces, poco a poco, tú vas a ir descubriendo cuál es ese llamado que Dios te ha hecho. Entonces, si en el momento que tú empieces a escuchar esta enseñanza, si te sientes perdido, si sientes que tu vida no tiene rumbo, es un momento que haga que te detengas, que hagas un alto en tu vida y que recuerdes que Dios tiene cosas grandes para ti, que tiene un propósito grande en tu vida. Y cuando lleguen las tristezas y las pruebas, nosotros debemos declarar precisamente esas palabras, que Dios tiene un propósito grande para mi vida y que mi vida vale la pena vivirla. Tristemente, especialmente en estos 2 últimos años que hemos estado experimentando esta pandemia, ha subido mucho el suicidio. Porque quizás personas perdieron el trabajo, quizás el trabajo era lo único que esa persona tenía en su vida, que era constante. Quizás perdieron a familiares. Entonces, muchas personas están sufriendo de niveles altos de depresión, lo que está causando el suicidio. Entonces, si tú te sientes que estás ahí al borde de atentar contra tu vida y cometer algo que vas que definitivamente sería lo peor que puede hacer un humano, tú tienes que recordar lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 20, dice: 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, con la sangre del Cordero. Tu vida valió y vale la pena. Cuando Cristo cargaba la cruz camino al Calvario, cuando Cristo estaba siendo clavado en ese madero, cuando esa cruz se levantó en ese Calvario, Jesús lo único que hacía era pensar en ti, en que Él se sacrificaba por ti. ¿Para qué? Para que nosotros le sirviéramos y para que reconociéramos que
por ese sacrificio que Él hizo, nuestros pecados han sido perdonados y Él nos asegura la vida eterna. Y Él nos enseña lo que es el servicio extremo, que es que dar la vida por el prójimo, dar la vida por un amigo. Y a mí me encanta mucho el pasaje bíblico donde Jesús dice: yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, porque Él es el que se da, el mismo que se da para nosotros. Él nos enseña lo que es esa verdadera disposición de un líder. Y para acabar con este punto de la disponibilidad del líder, vamos a la palabra de Dios, a la primera carta de Juan, al capítulo 3, al versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía, el Señor Jesús nos enseña a dar la vida, a entregar nuestra vida, a tener esa disponibilidad para el servicio, a tener esa disponibilidad para ser un buen líder. Para que seamos líderes, como dice la palabra de Dios, que nuestro servicio sea un signo de que hemos pasado de la muerte a la vida, a esa vida nueva que recibimos en Cristo Jesús. Entonces continuamos. ¿Qué necesita un líder para ser líder? Necesita de formación, información y revelación. Entonces, información son los medios a través de los cuales el líder se informa a la luz del Evangelio. ¿Para qué? Para poder ser luz de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a servir en nuestra iglesia, debemos tener conocimiento de nuestra iglesia, de las cosas que la iglesia enseña, tener esa información. ¿Por qué? Porque van a llegar personas que saben que tú eres un líder y te van a llegar a hacer preguntas acerca de la fe. Y si yo no estoy informado, no voy a poder enseñar a los demás y no voy a muchas veces poder defender mi fe. Y con esto hago un llamado a todas las personas que escuchan este programa, y si ustedes conocen a otras personas, invítenlos a escucharlo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado mucha crítica acerca de nuestra madre Iglesia Católica, gente que dice es aburrido, gente que dice en la Iglesia Católica no aprendí nada. Entonces, la pregunta que yo le haría a esta persona es: ¿usted buscó información? Porque los sacerdotes estudian muchas veces más de 8 años y la cantidad de información que aprenden es increíble. ¿Y cómo pude yo haber aprendido esa información? Y yendo a las misas y yendo a las cosas que se ofrecen en la iglesia. Hay muchas iglesias que ofrecen talleres de Biblia, muchas iglesias donde hay movimientos de pastorales diferentes donde se aprende mucho. Entonces yo no puedo culpar a otra persona de no tener la información si yo no la he buscado. Entonces, como les decía, el líder debe tener formación, información y revelación. Esa formación, buscar la formación, buscar esos talleres, buscar cursos de estudios. Si no tiene una Biblia, consígase una Biblia católica.
Si no tiene el catecismo de la iglesia, cómprese el catecismo de la iglesia. Hoy en día, de hecho, las bibliotecas están en crisis porque ya la gente no compra libros, sino que muchas veces solamente miran en la internet. Si a usted no le gusta leer libros, pero le gusta estar navegando la internet, busque en la sede, en la Santa Sede. Se llama santasede.org, que es la sede de la Santa Iglesia Católica en el Vaticano, y usted puede hacer una búsqueda de información de lo que usted quiera aprender y le van a salir, hermanos, pero miles de páginas. Si usted busca Catecismo de la Iglesia en la internet, usted va a encontrar información acerca del Catecismo de la Iglesia. También hay otro website que se me viene a la mente ahorita. Otro sitio es el CatholicNet, que también está en español. Pero sobre todo quizás buscar las maneras tradicionales de aprender, que en este caso sería la palabra de Dios y el catecismo de la iglesia. La Iglesia Católica tiene la bendición de que tiene la tradición escrita, que es la palabra de Dios, y la tradición oral, que es lo que recibimos de los apóstoles, lo que fue pasado de Jesús a los apóstoles, y que los apóstoles lo fueron pasando a otros apóstoles que luego se convirtieron en los cardinales, en los presbíteros, en los diáconos, en los obispos, y es lo que las enseñanzas que recibimos nosotros hoy en día. Y se recomienda usualmente cuando usted va a empezar a leer la palabra de Dios, que usted empiece por el Nuevo Testamento, para que cuando llegue al Antiguo Testamento pueda entender mucho, porque el Nuevo Testamento hace referencia del Antiguo Testamento. Y sobre todo, que cuando ustedes lean la palabra de Dios, obviamente que pidan el poder del Espíritu Santo para que guíe lo que usted va a leer. ¿Para qué? Para que lo pueda entender. Entonces, si yo quiero ser un líder, el líder necesita, como le decía, formación, necesitamos lo que se llama capacitación. No hay líder sin capacitación. Y la Biblia nos da muchísimos ejemplos de personas que fueron capacitadas por años. Tenemos a José, en el cual Dios invirtió 20 años en prepararlo. Fue esclavo en Egipto y luego lo capacitó para ser gobernador en Egipto. Y eso hizo que él luego pudiera rescatar al pueblo de Israel también. Moisés, Dios invirtió años en Moisés para usarlo para otros 40 años. Y hay diferentes ejemplos, como por ejemplo Pablo, donde Pablo era Saulo, se conocía antes como Saulo, pero cuando tiene el encuentro con Jesucristo camino a Damasco, entonces recibe el nombre de Pablo, y Dios lo capacitó por muchos años, y luego él llegó a ser un gran apóstol, un gran líder. Escribió las cartas, lo que le llaman las cartas paulinas, que se encuentran después del Nuevo Testamento. Ahora, si bien es cierto, hay muchísimos grupos de oraciones en muchos lugares, y eso es estupendo. Pero nosotros no podemos limitarnos solamente a tener experiencias con el Espíritu Santo, que son muy buenas, son muy necesarias para nosotros
seguir en el camino, pero nosotros debemos capacitarnos, debemos formarnos, debemos aprender qué es lo que la iglesia enseña. ¿Por qué? Para poder yo ser un buen líder. ¿Cuándo está una persona lista para liderar? En realidad la respuesta es nunca. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios es tan grande que nunca vamos a terminar de aprender y Dios nunca va a terminar de capacitarnos, porque la perfección la vamos a alcanzar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Entonces hay diferentes maneras de servirle a Dios. Entonces uno debe decidir si quiere servirle a Dios con excelencia o con mediocridad. Si yo le quiero servir con excelencia, entonces me voy a formar e informar. Y si no, pues me voy a conformar nada más con lo que otras personas me digan. El líder necesita la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder tiene una responsabilidad a estar más cerca del Señor. ¿Para qué? Para que reciba de Dios el mensaje de lo que quiere que le revele a su pueblo. Yo no puedo decir que soy una buen líder o que soy un buen discípulo de Dios o una persona que es llamada si yo no paso mi tiempo a los pies de Jesús, que es el Maestro, que me instruye, que me guía, que me da la luz que yo necesito. Y es para alcanzar la revelación de Jesucristo, o sea, que el Señor revele todas esas cosas maravillosas que tiene para nuestros corazones. Yo debo pasar tiempo con Él, tengo que tener una relación de amigo con Él, ese amigo que sabe todo de ti, a ese amigo que le cuentas todo, ese amigo que te sigue amando. Muy bien, entonces continuamos con qué más se necesita para... ¿Qué necesita un líder para ser líder? Necesita que haya armonía e equilibrio en su vida. Vamos a la palabra de Dios, a Marcos, al capítulo 1, versículo del 21 al 25. Dice: llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en las sinagogas durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esa lectura vemos cómo el Señor se encontraba, ¿verdad?, cumpliendo con su misión de anunciar el Evangelio en las diferentes sinagogas, pero Él también tiene... en ese momento, Él le da equilibrio a la vida de este hombre que estaba poseído por un espíritu malo. Entonces, la vida de Jesús era reunirse en asambleas, era el día sábado, o sea, Él cumplía con el mandato en aquel tiempo para los israelitas el día sábado. Bueno, hasta el día de hoy, para las personas judías, el día sábado, le dicen el Sabbat, es el día del Señor. Entonces Jesús cumplía con su obligación de estar ahí en el día del Señor, pero también tenía una vida social que era la vida de los que le seguían, a los que sanaba. También tenía su vida personal con su mamá, con María, con José. Y también tenía una vida laboral porque era hijo de José, que era un carpintero.
Entonces, la vida de Jesús estaba en armonía. Y así debe ser nuestra vida, debe haber armonía y debemos pedirle a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo ponga orden en nuestras vidas, ponga armonía en nuestros corazones. Y nos dice la palabra de Dios en Sirácides, si no me equivoco, que hay tiempo para todo. Muy linda esa lectura que dice: hay tiempo para plantar, tiempo para sembrar, tiempo para recoger. Entonces debemos nosotros pedirle al Señor que ponga nuestra vida en armonía para que tengamos tiempo, primero que nada, de cumplir como hijos de Dios y santificar las fiestas, pero también tener tiempo para compartir con los seres que amamos, para compartir con nuestros amigos y para ser ese Jesús que otros necesitan ver. Si el líder no tiene armonía en todos los ámbitos de su vida, ¿qué va a pasar? Que hacemos un mal trabajo. O no podemos pensar que estamos dando lo mejor al Señor y estamos descuidando a nuestras familias. Y eso a veces es difícil, que hay personas que no entienden que, digamos, si tienen familia, su llamado es su familia. Entonces deben tener un balance con la vida de servicio y también con su familia. Entonces continuamos. El líder, este fin de semana estábamos en un curso que se llama Juan el discípulo amado, entonces tengo lo del discípulo bien pegado, así que me disculpan. El líder, para ser un buen líder, tenemos que reconocer que van a venir momentos difíciles a nuestras vidas, que van a venir momentos de prueba. La palabra de Dios lo dice muy claro. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces, en el liderazgo a veces hay momentos de soledad. El mismo Jesús le decía a los apóstoles, ¿verdad? Acompáñenme a orar, y los encontraba dormidos. O velen y no desfallezcan, y llegaba Jesús y esos apóstoles estaban, me imagino yo, que hasta roncando. Entonces, el líder debe mantener su mirada fijada en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces van a llegar momentos donde vienen críticas de otras personas con las que servimos, y son cosas que a veces causan dolor y causan desánimo, pero nosotros tenemos que tener claro de que nuestra mirada está puesta en Él. A veces, si ustedes leen acerca de la vida de los santos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, habla mucho de la noche oscura. Y Santa Teresa, si no me equivoco, Santa Teresa de Ávila también, que habla mucho de un desierto. Y como líderes vamos a pasar esos desiertos, y hay momentos donde vamos a llorar y donde quizás hasta nos vamos a desesperar, pero no podemos perder, no podemos quitar la mirada de nuestro Señor Jesús. Y los invito a que se imaginen a Jesús en la cruz en esos momentos cuando ustedes sientan desfallecer. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estaba colgando de la cruz, en muchos momentos Él sintió desfallecer. Y pudo decirle al Padre Celestial: Padre, bájame de esto, no lo aguanto, este calvario. Ya, Señor, no puedo. Pero Jesús pensaba en nosotros, en esos momentos que íbamos a tener, donde muchas veces hasta sentimos morirnos, o esos momentos de desesperación y de pruebas. Entonces, ahí donde la gente lo creía vencido,
en la cruz del Calvario, ahí estaba Jesucristo vencedor. Entonces, cuando te sientas vencida, vencido, yo quiero que pienses en ese Cristo vencedor, en ese Cristo que dio todo hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Entonces, como referencia en Primera de Reyes, capítulo 19:4, nos dice que hasta el mismo Elías quiso morirse. Y para ser un buen líder, nosotros muchas veces pagamos un precio muy grande. ¿Por qué? Porque a veces nos critican, nos juzgan o estamos debajo de un microscopio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy dando testimonio, por ejemplo, en mi trabajo de que yo soy una mujer católica y que estoy sirviendo, que soy cristiana, la gente va a estar mirando cada paso que yo doy. ¿Por qué? Porque si yo doy un paso en falso, yo sé que van a estar ahí para recordármelo. Entonces, para ser un buen líder debemos recordar eso, que estamos bajo un microscopio, pero que debemos avanzar a paso, ¿cómo se dice? A paso seguro, porque vamos con miras para la vida eterna y con la certeza de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va delante de nosotros. Cuando Jesús envió a sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo, no los envió solos, los envió con el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres divinas personas que van delante de ti en todo lugar y en cualquier situación que te encuentres. Entonces ya estamos entrando al último punto de lo que de este tema tan hermoso, de lo que necesita un líder para ser líder. ¿Y qué necesita un líder para ser líder? Y yo diría, para ser un buen líder, necesitamos visión. El líder necesita visión. El líder muchas veces no está delante del pueblo, sino que está atrás del pueblo, observando cuál es la necesidad. O está delante del pueblo, en el único momento que está delante del pueblo es cuando está guiando al pueblo. Pero el líder nunca es primero, siempre debe ser último. ¿Qué quiero decir con eso? El líder es el que se va a dar cuenta cuáles son las necesidades de sus ovejas. Como pastor, él va a pastorear su rebaño y el líder debe tener visión. Y esa visión debe ampliarse cada vez más. ¿Y qué pasa cuando no hay visión? Entonces muchas veces surgen divisiones. La visión es el motor del liderazgo. Un ministerio muere cuando no hay visión. Y esa visión la da el Señor Jesús. Cuando hablamos de la visión es igual a la misión. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder tiene claro cuál es la misión del grupo que está dirigiendo. Por ejemplo, si yo soy líder de los lectores de la misa, mi misión es que todos los domingos, cuando se lean la palabra de Dios, las lecturas, se lean
de una manera clara, donde las personas puedan escuchar bien el mensaje. Mi misión va a ser que las personas que se paren al frente a proclamar la palabra se vean presentables, practiquen las lecturas antes. Y si tal vez es una persona que está empezando, entonces el líder debe tener visión y decirle: yo lo voy a preparar, yo lo voy a guiar, yo le voy a dar las herramientas para que usted pueda para que usted pueda dar un buen servicio. Entonces, la visión es crear una imagen que satisfaga la necesidad sentida de la gente. No es un proceso racional, es un proceso intuitivo. No es ser una persona tal vez intelectual, sino es el amor. Tener el amor a la misión y tener la capacidad de quizás ver en otros las cualidades que tal vez hasta yo misma no tengo. Entonces, cuando yo veo que hay una persona que tiene una capacidad que yo no tengo, ¿qué va a hacer el buen líder cuando tiene una buena visión? Va a llamar a esas personas a servir. Cuando en un grupo de oración, por ejemplo, no hay crecimiento, es porque no hay visión. Y eso se da mucho de que a veces las personas, por miedo a que no les quiten un puesto, entonces no hay visión. Se cierran a los dones que otras personas tienen y no dejan, entonces no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque eso sería un mal líder que se cree que puede hacer todo por sí solo. Entonces el buen líder es el que tiene la visión y la capacidad de ver en otros reconocer en otros ciertas capacidades. Entonces, en esto de la visión, el líder no puede pretender tener una visión que él mismo, en la cual él mismo no se refleje. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo la visión de que hay una persona que viene al grupo de oración o en la parroquia y uno la ve, por ejemplo, siempre saludando con esa alegría, entonces yo como buen líder tengo la visión de que tal vez esa persona puede ser un buen miembro para un ministerio de bienvenida. Entonces mi visión me llama a invitar a esta persona. Pero ¿qué pasa si yo soy un líder que tal vez ni siquiera saludo a la gente cuando la veo, me saludan y a veces hago contacto de ojos con alguien y digo, ahí está fulanito, mejor me voy para que no me salude? Entonces yo no puedo tener una visión que esté guiada por el Espíritu Santo si mi conducta no refleja la visión que debo tener. También el buen líder debe tener un esqueleto de caricias. Eso es un poco chistoso. No sé si han escuchado una frase que dice que hay gente que tiene esqueletos en el closet, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener un esqueleto de caricias. O sea, todos nosotros, el líder necesita tener un esqueleto de caricias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener tacto, por decirlo así, tacto para obrar bien. Eso lo podemos ver en Juan 3:21.
tenemos de tener una caricia auditiva activa. ¿Qué quiere decir esto? Estar dispuestos a escuchar la necesidad de otras personas. Jesús oye con cariño. En la palabra de Dios nos habla de un ciego de Jericó que estaba a la orilla del camino. Y ese ciego gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión por mí. Entonces Jesús escucha el clamor de este hombre y lo manda a llamar y lo sana. Entonces el buen líder tiene que estar dispuesto a escuchar cuál es la necesidad del grupo al que guía. Y quizás es una persona que necesita que se le trate con amor, con cariño. Quizás es una persona que necesita que se le enseñe. Quizás es una persona que necesita ser atendida. Entonces también el líder debe tener una caricia visual. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas, al capítulo 19, al versículo 5. Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que miró hacia arriba. O sea que él miró a Zaqueo. Y cuando Jesús mira a alguien, pasan dos cosas importantes. Cuando Jesús te mira, te ama y siente compasión por ti. Y Zaqueo era un cobrador de impuestos. A Zaqueo nadie lo quería, por decirlo así. Pues como quien quiere a los cobradores de impuestos, ¿verdad? Algo así. Entonces Jesús lo mira con todo su amor y con su mirada lo acaricia. Y no solamente que lo acaricia, sino que me imagino que Jesús sabía que Zaqueo tenía una necesidad, quizás una necesidad de compañía, y Jesús le dice: hoy me voy a quedar en tu casa. Entonces también nosotros, para ser esos líderes, necesitamos también ver las necesidades físicas de otros. En Marcos 1:40, como referencia, lo pueden buscar en sus casas, se le acercan a Jesús unos leprosos. Y entonces el leproso le dice a Jesús, se le arrodilla ante él y le suplica y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Entonces nosotros, como buenos líderes, muchas veces debemos estar pendientes a las necesidades de los demás. Muchas veces se trata de olvidarse de nosotros mismos para estar al servicio de los demás. Aquí no se trata de yo sentirme bien, sino de que como líder yo pueda hacer sentir bien a otros, que yo pueda hacer sentir amados a otras personas. En Juan 15:9, Jesús nos da una caricia verbal. Dice: como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Jesús nos dice de su boca lo que quizás necesitamos oír muchos de nosotros. Así como el Padre ama a Jesús, así también Jesús nos ama a nosotros. Entonces, si yo soy
líder, yo necesito ser un líder del cual de mi boca salgan palabras de amor, caricias verbales. Yo no puedo ser un líder que maltrate a mis hermanos o que los trate mal o que los desprecie. También como líder, el líder necesita también tener caricias ambientales. Eso lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 4. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo sea un canal para que Jesús haga su obra en otras personas. Todas estas caricias de las que hablábamos, como líderes, tenemos que practicarlas, aplicarlas y vivirlas. Esas son las cosas que necesita un líder para ser líder. Yo no sé si tú ya eres un líder. Y si ya eres un líder, el Señor te pregunta qué clase de líder estás siendo. Si quieres ser líder, hoy el Señor te pregunta qué clase de líder quieres ser. Yo quiero ser un líder que muestre el amor de Jesús. Yo quiero ser un líder que sirva, pero que sobre todo a través de ese servicio muestre al Jesús que me ha llamado. Así que te invito a que te pongas en una actitud de recogimiento. Y si tú tienes el deseo de ser líder, ya has escuchado esta enseñanza, ya sabes lo que se necesita para ser un líder. Entonces ahora solo dile: Señor, en este día, en este momento que estoy escuchando esta enseñanza, te ruego, Señor, que pongas los medios en mi vida para que yo sea llamado, Señor, al servicio que tú quieres que yo realice. Yo me quiero sentir llamado por ti, Señor. Pronuncia mi nombre, Señor. Llámame, que aquí estoy dispuesto, Señor. Aquí estoy yo. Heme aquí, Señor. Hoy, Señor, te digo que tengo la disposición para servirte, para guiar a tu pueblo. Capacítame, Señor, dame la formación que necesito, la información. Revélame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, lo que tú quieres para mi vida y lo que quieres para tu pueblo. Hoy yo te pido, Señor, que pongas armonía en mi vida, que haya equilibrio en mi corazón, y que sobre todo, Señor, que en los momentos difíciles no desfallezca, sino que yo recuerde que eres tú, Señor, quien me ha llamado. Hoy te pido, Señor, que me des una visión. Quiero tener ese don de la visión, Señor. Una visión libre, Señor, en la que yo pueda, Señor, dirigir a tu pueblo y enseñarles cuál es el camino. Lléname, Señor. Llena mi vida, mi esqueleto de esas caricias, Señor. Quiero ser un Jesús en esta tierra. Quiero ser tu voz, Señor. Quiero ser tus oídos, Señor. Quiero ser tu boca, Señor. Quiero ser tus pies. Quiero ser tus labios. Quiero ser tus brazos. Pero sobre todo, Señor, quiero ser tu líder. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén. Y gracias, queridos hermanos, por escucharnos cada semana. Que Dios les bendiga en abundancia. Te juro no entiendo nada de lo
que quieres hacer conmigo. Que a veces no siento nada y muchas otras estoy perdido. Acércame, ya no quiero entenderte. Acércame a ti. Déjame escuchar tu corazón. Déjame llorar un rato entre tus brazos. Hoy no necesito dirección. Solo quiero que me arrulles en tu amor. Tengo miedo, Señor, guárdame en tu corazón. Tengo miedo, Señor, guárdame en tu corazón. Disculpa si mi oración hoy es queja y cuestionamiento. Quisiera rendirme ya, mas no entiendo tus planteamientos. Acércame, hagamos una tregua. Acércame a ti. Déjame escuchar tu corazón. Déjame llorar un rato entre tus brazos. Hoy no necesito dirección. Solo quiero que me arrulles en tu amor. Tengo miedo, Señor, guárdame en tu corazón. Tengo miedo, Señor, guárdame en tu corazón. Amar, una misión inicia ya. Todos somos iglesia en unidad. Da lo mejor sin esperar. Dios hoy bendice tu bondad. Sé testimonio vivo, regala paz. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón a Catedral. Tu corazón amar, una misión inicia ya. Todos somos iglesia en unidad. Da lo mejor sin esperar. Dios hoy bendice tu bondad.
Sé testimonio vivo, regala paz. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, acá te la doy. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, acá te la doy. Vamos cantando con alegría, que esto mueve hoy toda tu vida. En familia construimos iglesia. Ven mi hermano, con tu apoyo unamos fuerzas. Todos unidos, que gran familia. Agradecemos el milagro que es la vida. En familia construimos iglesia. Ven mi hermano, con tu apoyo unamos fuerzas. Vamos cantando, vamos cantando. En familia construimos iglesia. Y bueno, con este último tema de que dice abre tu corazón, pues abramos nuestro corazón a todas las enseñanzas que recibimos, no solo en este programa, sino en todas las diferentes formas de cómo se transmite la buena nueva y cómo se transmite la formación. A todas las personas que están trabajando en alguna área de liderazgo en sus comunidades, pues este taller está siendo de mucha utilidad, de formación para ellos, para poder realmente ser buenos líderes en sus comunidades. Nos despedimos por ahora. Un gran abrazo para todos ustedes en este mes de febrero, que ya está terminando, y pues reciban de todo corazón el saludo y las oraciones nuestras para todos ustedes que están lejos y que pueden escucharnos a través de este medio. Un abrazo a todos nuestros hermanos de la Escuela de Evangelización y buen trabajo. El trabajo hecho en este fin de semana en el curso Juan fue realmente fantástico, maravilloso, lleno de la presencia de Dios y con mucha entrega. Eso fue lo más importante. Gracias también a todos ustedes que oran por nosotros, y no dejen de orar por nuestros sacerdotes, por los miembros del clero, aquellos que están dedicados a la vida religiosa y todos aquellos que están pensando hacerlo, para que este pedido sea constante y Dios nos envíe santos y santas, sacerdotes y religiosos y religiosas que van a estar guiando al pueblo de Dios llevando la buena nueva y brindándonos los sacramentos. Así que hagamos esto constante para que la sequía que tenemos en nuestras diferentes diócesis de nuevos sacerdotes sea suplida por la misericordia de Dios y el escuchar el clamor nuestro de la necesidad que tiene su pueblo. Nos despedimos por este día y esperamos estar con ustedes el próximo martes. Que Dios los bendiga y recuerden que corra la palabra. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a adorar y alabar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y hemos presentado Que corra la palabra. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Que Dios los bendiga.